Buenas, mi nombre es Ismael Ponce Vizcaíno, estudiante del Instituto Tecnológico de Matamoros de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Y en este video mencionaré unos conceptos fundamentales de la programación que se relacionan con el documental Revolution OS. For most of its short but colorful history, the computer industry has been dominated by the Windows operating system. But that could soon change, as Windows faces a strong challenge from Linux. Silicon Valley has long been the place to develop new technology, start new companies, and get really rich. Now the Valley is the front line in a revolution fighting for that most politically incorrect of ideas, individual freedom. Day and night, a loose confederation of hackers and programmers zaps bits and pieces of computer code around the world as it builds the tools to set computer users free. Using open information and the free exchange of technology to achieve its goals, this revolution began in the 1980s with... Si lograron apreciar, en media parte del video se mencionaba lo que viene siendo el sistema operativo y la palabra programación, lo cual la programación vendría siendo el proceso por el medio del cual se diseña, codifica y limpia y protege el código fuente de programas computacionales. A través de la programación se dictan los pasos a seguir para la creación del código fuente de programas informáticos. De acuerdo con ellos, el código se escribe, se prueba y se perfecciona. Y en cuanto al sistema operativo, es un conjunto de programas que mediante órdenes electrónicas controlan la actividad total del computador. Algo así como el director de orquesta que pone todo el orden y asegura que todas las partes de la máquina trabajen juntas. ¿Cómo está formado un sistema operativo? Un sistema operativo está conformado básicamente por 4 módulos: núcleo o kernel, administrador de memoria, sistema de entrada y salida, administrador de archivos. Núcleo es el módulo de más bajo nivel de un sistema operativo, pues descansa directamente sobre el hardware de la computadora. Administrador de memoria. Este módulo se encarga de asignar ciertas porciones de memoria principal RAM a los diferentes programas o partes de los programas que la necesiten, mientras que el resto de los datos y los programas se mantienen en los dispositivos de almacenamiento masivo. Sistema de salida-entrada es. Este componente presenta al usuario es de datos como cuestión independiente del dispositivo, es decir, para los usuarios todos los dispositivos tienen las mismas características y son tratados por la misma forma, siendo el sistema operativo el encargado de tener particularidades de cada uno de ellos. Antes de continuar con el documental, quisiera mencionar más cosas relacionadas con la programación, que de tal modo son fundamentales y no todas son mencionadas en el documental, pero de igual modo las voy a mencionar. La clasificación del software queda de la siguiente manera: sistemas operativos, lo cual los sistemas operativos más conocidos son Android, Ubuntu, Mac OS, iOS y Linux, entre otros. Controladores de dispositivo, herramientas de diagnóstico, herramientas de corrección y optimización, servidores y utilidades. La clasificación del software de programación es la siguiente: editores de texto, compiladores, intérpretes, enlazadores, depuradores, entornos de desarrollo integrados. Y en cuanto a la clasificación del software de aplicación, tenemos aplicaciones de sistema de control, aplicaciones ofimáticas, software educativo, software médico, software de cálculo numérico, software de diseño asistido CAD y software de control numérico. Y así es como se clasifica el tipo de software, aunque esta clasificación podría variar y es buena para que cualquier persona la pueda entender y comprender fácilmente. Un programa es un conjunto de instrucciones ordenadas para ejecutarse en una computadora de forma rápida y precisa, lo cual el software se divide en dos grupos: software de sistema operativo y software de aplicaciones. El proceso de escribir un programa se le denomina programación. Lenguaje de programación. Sirve para escribir programas y permite la comunicación usuario-programador versus máquina. Existen 3 tipos de lenguajes de programación: lenguaje de máquina, lenguaje de bajo nivel ensamblador, lenguaje de alto nivel. Los traductores del lenguaje de programación son programas que traducen los códigos fuentes, programas escritos en un lenguaje de alto nivel, a código máquina. Intérpretes, traducción y ejecución secuencial, línea por línea y ejecución lenta. Compiladores, traduce el código fuente a programa objeto, ejecutable a código máquina. El ciclo de vida de un software. La construcción de un software, por más pequeño que sea, involucra las siguientes etapas, que son el requerimiento, análisis, diseño, implementación, pruebas y despliegue. Un algoritmo es un método que describe la solución de un problema computacional mediante una serie de pasos precisos, definidos y finitos, es decir, cuenta con un inicio y un fin. La solución de un algoritmo debe describirse en 3 partes: entrada,
Proceso salida. El lenguaje algorítmico es aquel que implementa una solución teórica a un problema indicando las operaciones a realizar y el orden que se debe efectuarse un posible algoritmo. Los algoritmos son la base de la programación de ordenadores, ya que los programas de ordenador se pueden entender que son algoritmos escritos en un código especial entendible por la máquina. Características que deben de cumplir los algoritmos obligatoriamente, lo cual, un algoritmo debe resolver el problema para que fue formulado. Los algoritmos deben ser dependientes del lenguaje de programación, teniendo en cuenta que también tienen que ser precisos y finitos. Es decir, deben de finalizar en algún momento, y también deben de poder repetirse. Fases en la creación de algoritmos, lo cual hay tres formas de elaboración. 1. Análisis. Esta determina cuál es exactamente el problema a resolver. 2. Diseño, elaboración del algoritmo. 3. Prueba, comprobación del resultado. Y las herramientas de un algoritmo son diagrama de flujo, flowchart, diagrama de flujo NC Shaderman y el pseudocódigo. Diagrama de flujo es una representación gráfica que utiliza símbolos normalizados por ANSI y expresa sucesivas instrucciones que debe realizar para resolver el problema. Diagrama de flujo NC Shaderman, conocido también como el diagrama de Chapin, y es como un diagrama de flujo pero sin flechas y con cajas continuas. El pseudocódigo permite expresar instrucciones en un lenguaje común, inglés, español, etc. Para facilitar la escritura como la lectura de la solución del problema, no existen reglas para escribir un pseudocódigo. Instrucciones son las acciones que debe realizar un algoritmo para resolver un problema. Y las instrucciones más comunes son las siguientes: instrucción de inicio y fin, instrucción de asignación, instrucción de lectura, instrucción de escritura, instrucción de bifurcación. Instrucción de inicio y fin representa el inicio y fin de un algoritmo. Instrucción de lectura representa el ingreso de datos mediante un dispositivo de salida. Instrucción de asignación representa la asignación de un valor a una variable. Se puede presentar usando una flecha o símbolo de igualdad, que es el símbolo usado por muchos de los lenguajes de programación. Instrucción de bifurcación cambia el flujo del programa según el resultado de una expresión lógica. ¿Qué son los comentarios? Permiten describir y explicar y sirven como ayuda para recordar y entender las operaciones que se van a ejecutar. ¿Qué son las palabras reservadas? Son palabras usadas por el lenguaje de programación y que no se requieren ser utilizadas como identificadores de variables, funciones, entre otras. Algunas de las palabras reservadas del C++ son short, int, float, double, if, for, switch. Identificadores son los nombres que asignamos a las variables, constantes, funciones, objetos, entre otros, y no pueden coincidir con las palabras reservadas, porque sería ambiguo y el compilador no los entendería. Variables representa un espacio de memoria RAM que guarda un valor que serviría para algún proceso en particular. Dicho valor puede ser modificado en cualquier momento. Constantes representa un espacio de memoria RAM que guarda un valor que servirá para algún proceso en particular. Dicho valor permanece fijo, es decir, no puede cambiarse en la ejecución del programa. Tipos de datos primitivos. Al aclarar una variable debemos indicar el tipo de dato que es permitido almacenar en dicha variable. Entero, real, carácter, lógico. Entero representa los números enteros, no almacena decimales. Real representa los números reales, almacena decimales. Carácter representa un carácter de cualquier tipo de texto, números, símbolos, etc. Lógico representa los valores verdadero o falso, conocido también como boolean. No se colocan comillas simples ni dobles. Tipo de datos complejos estructurados. Son aquellos que están constituidos por tipos de data simples y definen una estructura de datos. Un ejemplo claro es el tipo de cadena, que está compuesta por un conjunto de caracteres, tipo de dato carácter. Cadena representa un conjunto de caracteres internamente, es un arreglo de caracteres, comillas, dobles. Operadores y expresiones son los que permiten realizar los cálculos entre valores fijos y variables. Los operadores se clasifican por operadores aritméticos, operadores relacionales, operadores lógicos, operadores de cadena. Operadores aritméticos son aquellos operadores que permiten realizar las operaciones aritméticas de la misma forma como utilizan en las matemáticas. Operaciones racionales, llamadas también operadores de comparación, y permiten evaluar si dos valores guardan alguna relación entre sí. Operadores lógicos son aquellos operadores que se utilizan en combinación con los operadores de relación. Operadores de cadena son aquellos operadores que permiten realizar operaciones con cadenas. Por lo general permite una cadena llamada también concatenar. Control de flujo. Todos los lenguajes de programación implementan estructuras para controlar la ejecución de un programa. Estos son estructura secuencial, estructura selectiva simple y doble, estructura selectivo múltiple, estructura repetitivo mientras,
estructura repetitiva para. Proseguimos con el video. We do have one sector that is taking off today. It is the Linux-related sector. And I thought this might be a good opportunity to say, what is Linux? And I'll answer this question for you. Many of you probably already know, but there are 12 million users out there. A computer operating system developed by hundreds of programmers collaborating on the internet. A challenge to Microsoft Windows NT. I decided to try a subversive sort of hack. I figured out how to decode the passwords, so by looking at the database of encoded passwords, I could figure out what each person would actually type to log in. And so I sent messages to people saying, hello, I see that you've chosen the password Mumble, whatever it was, operating system. Now I should explain that the name GNU is a hack. En conclusión, tener en cuenta que los conceptos mencionados son de mucha importancia, ya que la programación conlleva todos esos puntos mencionados, y que por ende es necesario conocer esos temas de programación que van abriendo el camino a la programación. Espero hayan comprendido lo que conforma la programación.